¿Te has sentido rechazado por tus propios hijos? Es una de las heridas más dolorosas que un padre puede experimentar, pero la Biblia nos muestra que incluso en el rechazo hay una bendición oculta. Jesús mismo enfrentó el desprecio de aquellos que debían recibirlo con amor. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Sin embargo, ese rechazo formó parte del plan divino para redimir al mundo. Hoy exploraremos cómo Dios usa estas pruebas para fortalecerte, enseñarte y acercarte aún más a su propósito. Si sientes que el rechazo ha quebrantado tu corazón, este mensaje es para ti. Dios no te ha abandonado y lo que ahora parece dolor, Él puede transformarlo en bendición. ¿Estás listo para descubrir lo que Él tiene preparado para ti? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el rechazo de un hijo duele tanto? Es una herida profunda, una que atraviesa el corazón y sacude el alma. Cuando aquellos a quienes has dado la vida, el amor y el sacrificio te cierran las puertas, la desesperanza puede colarse en tu espíritu como una sombra. Pero, ¿y si ese rechazo no fuera un castigo sino una oportunidad? ¿Y si Dios estuviera obrando algo más grande de lo que puedes ver ahora? En la Biblia encontramos una verdad que cambia por completo la manera en que enfrentamos el rechazo. Lo que parece un final en las manos de Dios puede ser el principio de un propósito mayor. José, el hijo amado de Jacob, fue traicionado por sus propios hermanos, lanzado a un pozo y vendido como esclavo. Años después, él mismo dijo a quienes lo habían despreciado: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. El dolor del rechazo no significa que Dios ha terminado contigo. Al contrario, es la evidencia de que hay algo más allá de lo que puedes ver ahora. Cuando José fue arrojado a aquel pozo por sus hermanos, su vida pareció llegar a un punto sin retorno. Lo que debió haber sido su hogar, su refugio, se convirtió en el lugar de su mayor sufrimiento. Sin embargo, en ese momento, Dios ya estaba preparando el camino que lo llevaría a la grandeza. Si José no hubiera sido rechazado, jamás habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido vendido como esclavo, jamás habría interpretado los sueños de Faraón. Y si no hubiera sido olvidado en prisión, jamás habría llegado a gobernar una nación y salvar a su familia en tiempos de hambre. Lo que parecía la mayor tragedia de su vida era en realidad el punto de partida de la historia de redención que Dios había escrito para él. Si hoy sientes que el rechazo de tus hijos te ha dejado en un pozo oscuro, si crees que has perdido todo lo que amabas, recuerda que Dios no ha terminado su obra. Él está escribiendo una historia más grande de lo que imaginas. Puede que hoy no lo veas, puede que el dolor nuble tu esperanza, pero el mismo Dios que levantó a José de la esclavitud, el mismo Dios que restauró su dignidad y lo colocó en un lugar de honor, es el Dios que está obrando en tu vida en este mismo momento. La pregunta es: ¿puedes confiar en que lo que hoy duele será mañana una bendición? Jesús también conoció el rechazo de los suyos. En Juan 1:11 leemos: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Hijo de Dios, aquel que vino a dar vida, fue despreciado por aquellos a quienes vino a salvar. Su propio pueblo, sus discípulos, incluso su familia, no entendieron quién era realmente. En una ocasión, sus hermanos se burlaron de él y no creyeron en su ministerio. En Marcos 6:4, Jesús declaró: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Si alguna vez has sentido que tus hijos no valoran lo que has hecho por ellos, si han cuestionado tu amor, tu fe o tu entrega, no estás solo. El mismo Jesús enfrentó el desprecio de aquellos que debían amarlo. Pero en cada rechazo, en cada puerta cerrada, en cada traición, Dios estaba cumpliendo su propósito. El rechazo no define quién eres ni tu valor como padre o madre. No mide el amor que has dado ni la dedicación con la que has cuidado. A veces, el enemigo quiere usar el desprecio de los hijos para sembrar culpa,
y desesperanza en los corazones de los padres. Quiere hacerte creer que fallaste, que no fuiste suficiente, que de alguna manera podrías haber evitado este dolor. Pero Dios quiere que veas más allá de la herida. Quiere que comprendas que su plan no ha sido interrumpido, que lo que hoy parece una pérdida será transformado en un testimonio de su gloria. En la historia del hijo pródigo, vemos a un padre que experimentó el rechazo en su máxima expresión. Su hijo menor, aquel que había sido criado con amor y provisión, decidió irse, menospreciando todo lo que su padre representaba. Tomó su herencia y se marchó lejos, como si quisiera borrar todo vínculo con su familia. El corazón de ese padre debió haberse quebrado. Seguramente se preguntó qué había hecho mal, si de alguna manera podría haber evitado que su hijo se alejara. Pero la historia no termina en el rechazo. La historia termina con un hijo regresando, con un padre corriendo a su encuentro y con una restauración que solo Dios pudo haber escrito. Así como el hijo pródigo tuvo que pasar por su propio proceso, muchas veces Dios permite que nuestros hijos se alejen para que puedan encontrar su camino de regreso. No es un castigo, es parte del propósito. Aquel padre no persiguió a su hijo, no intentó retenerlo a la fuerza, no se dejó consumir por la desesperación. Él esperó con fe, confiando en que el amor que había sembrado daría fruto a su tiempo. Y así fue. Su hijo volvió con un corazón transformado, con una humildad que solo la experiencia pudo darle. El rechazo no es el final de la historia, es el capítulo en el que Dios está obrando en lo invisible. Cuando el hijo pródigo estaba malgastando su vida, su padre no podía verlo, pero Dios sí. Cuando José estaba en prisión, su padre creía que estaba muerto, pero Dios lo estaba preparando para reinar. Y cuando Jesús estaba en la cruz, parecía que todo había terminado, pero en realidad, la mayor victoria de la historia estaba ocurriendo. Lo que parece un cierre en las manos de Dios es el inicio de algo nuevo. Si el rechazo de tus hijos te ha hecho sentir que todo ha terminado, hoy Dios te dice que no te rindas. No dejes que el enemigo siembre desesperanza en tu corazón. No permitas que el dolor te haga olvidar que Dios sigue escribiendo tu historia. Tal vez no puedas ver cómo terminará, pero la promesa de Dios sigue en pie. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Isaías 43, 19. Lo que hoy duele, lo que hoy parece un vacío, se convertirá en un testimonio de restauración. Dios no ha terminado con tus hijos. Él los ama más de lo que tú mismo puedes imaginar. Él los está persiguiendo con su gracia, incluso cuando parecen estar lejos. Él está obrando en sus corazones, aunque no lo veas. Y mientras tanto, Él también está obrando en ti. Está usando este proceso para fortalecerte, para aumentar tu fe, para recordarte que tu identidad no está en cómo otros te tratan, sino en quién eres en Él. No estás solo en este camino. Dios está contigo en cada lágrima, en cada oración, en cada espera. Y cuando llegue el día en que sus planes se revelen, verás que el rechazo no fue un castigo, sino una puerta hacia algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Lo que hoy duele será la mayor bendición de tu vida. Confía en que Dios sigue teniendo la última palabra. El rechazo de un hijo puede sentirse como una herida que no cicatriza, una prueba que pesa sobre el corazón con una angustia difícil de explicar. A veces las palabras que pronuncian, las miradas de indiferencia o la distancia que ponen entre ellos y quienes los aman pueden hacer que un padre se cuestione todo. ¿En qué momento se perdió la conexión? ¿Cómo fue posible que el amor entregado con sacrificio fuera recibido con desprecio o indiferencia? Sin embargo, en medio de este dolor, hay una verdad que transforma la perspectiva humana. Dios entiende ese sufrimiento mejor que nadie. Él conoce la aflicción de un corazón que ha sido rechazado por aquellos a quienes ha amado incondicionalmente. La Biblia muestra que el rechazo no es algo nuevo y que incluso el amor perfecto de Dios ha sido despreciado por aquellos que deberían haberlo abrazado con gratitud.
Desde los primeros tiempos, Dios ha experimentado el dolor del rechazo. Israel, su pueblo escogido, al que guió con mano poderosa y bendijo con promesas eternas, le dio la espalda una y otra vez. En Deuteronomio 32:18 se lee: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud, de haber visto con sus propios ojos el poder divino en el Mar Rojo y en el maná que descendía del cielo, Israel eligió otros caminos, adoró ídolos y se apartó de la voz de su Padre Celestial. Esta actitud no era una simple rebeldía pasajera, sino un rechazo directo a aquel que los había llamado con amor eterno. El profeta Oseas fue testigo de esta realidad cuando Dios lo llamó a vivir en carne propia, lo que significaba amar a alguien que constantemente lo rechazaba. Su matrimonio con una mujer infiel simbolizaba el amor de Dios por Israel, un amor firme a pesar de la traición constante. En Oseas 11:1-2, el Señor expresa su dolor con palabras conmovedoras. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Si Dios, siendo perfecto en su amor, experimentó la traición de sus propios hijos, ¿cuánto más podrá entender el sufrimiento de aquellos que han sido rechazados por sus propios descendientes? Jesús también enfrentó este tipo de dolor. No solo fue rechazado por los líderes religiosos o por multitudes que antes lo habían seguido, sino que también vivió el desprecio de quienes estaban más cerca de él. En Marcos 3:21, su propia familia llegó a decir que estaba fuera de sí, a pesar de haber crecido con él, de haber visto su vida sin mancha y su compasión inquebrantable. Sus propios hermanos no creyeron en su ministerio. Juan 7:5. Ese rechazo no era una señal de que Jesús había fallado en su misión, ni de que no era suficiente, sino que formaba parte del proceso divino. El dolor de la traición fue aún más profundo cuando Pedro, aquel que había prometido estar con él hasta la muerte, lo negó 3 veces en el momento en que más lo necesitaba. Lucas 22:61 describe la escena con una intensidad que traspasa el alma. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. No hubo palabras, solo una mirada. Una mirada que contenía el amor de siempre, pero también el reconocimiento de la traición. Sin embargo, ese rechazo no detuvo el propósito de Dios. Jesús sabía que todo formaba parte del plan y que incluso en la negación de Pedro, en la indiferencia de sus hermanos, en la hostilidad de los fariseos, Dios seguía obrando. En Isaías 53:3, la profecía sobre el Mesías anunciaba que sería despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Jesús no solo experimentó el rechazo, sino que lo llevó sobre sus hombros. Lo abrazó como parte de su misión redentora. La cruz no fue solo un instrumento de muerte, sino el punto donde todo el dolor del rechazo humano fue absorbido en el sacrificio del Hijo de Dios. Él entendió lo que significaba amar y no ser correspondido, entregarse por completo y ser despreciado. Cuando un hijo rechaza a su padre o madre, el dolor puede volverse insoportable, pero al mirar la historia bíblica se encuentra una verdad inquebrantable. Dios comprende ese sufrimiento porque Él mismo lo ha vivido. Y más aún, Él ha demostrado que el rechazo nunca es el final de la historia. El amor de Dios por Israel permaneció a pesar de su traición. Jesús restauró a Pedro a pesar de su negación. A lo largo de la Biblia, Dios muestra que el rechazo no es la última palabra, sino una parte del proceso que puede llevar a la restauración. El Salmo 27:10 declara: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Este versículo no solo habla de la ausencia de los padres, sino que también se aplica cuando el rechazo proviene de los hijos.
Dios se convierte en refugio para aquel que ha sido despreciado, en consuelo para quien ha amado y no ha sido correspondido. El amor de Dios no se quiebra por el rechazo humano. Su fidelidad permanece y su compasión es inagotable. Incluso cuando los hombres fallan, cuando los hijos se apartan, cuando la ingratitud parece ahogar la esperanza, Dios sigue sosteniendo con su amor. Lamentaciones 3, 22, 23 lo expresa con claridad. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El dolor del rechazo no define el propósito de una vida. Si Dios mismo ha sido despreciado y aún así sigue extendiendo su gracia, ¿cuánto más podrá hacer con aquellos que confían en Él en medio del sufrimiento? Cada lágrima derramada es vista por el Padre Celestial. Cada oración es escuchada. Cada clamor es recibido. No hay rechazo humano que pueda cambiar el amor inmutable de Dios. En Jeremías 31:3 el Señor declara: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Su amor no depende de la aceptación de los hombres ni del reconocimiento de los hijos. Su amor es incondicional, firme y eterno. En Él se encuentra refugio, esperanza y restauración. A través de las páginas de la Biblia, Dios revela que el rechazo no es un callejón sin salida, sino un camino que puede llevar a la redención. Él ha transformado la traición en propósito, la negación en restauración y el desprecio en gloria. No importa cuán profundo sea el dolor que cause el rechazo de un hijo, Dios sigue teniendo el control. Él comprende, sostiene y restaura. El rechazo no tiene la última palabra, Dios sí. El rechazo de un hijo puede sacudir la fe de cualquiera, poniendo a prueba la confianza en Dios cuando las respuestas parecen lejanas y el dolor se vuelve parte del día a día. En la soledad de esa lucha surgen preguntas inevitables. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Qué hice mal? ¿Cuánto más podré soportarlo? Sin embargo, la Escritura revela que las pruebas no son castigos, sino herramientas en las manos de Dios para fortalecer la fe y preparar el camino hacia un propósito mayor. Lo que hoy parece una pérdida irreparable puede ser el escenario donde Dios forje una fe inquebrantable. A lo largo de la historia, aquellos que fueron grandemente usados por Dios enfrentaron el rechazo antes de ser levantados. Moisés, quien fue criado en la casa del faraón y experimentó el privilegio de una vida de comodidad, enfrentó el desprecio de su propio pueblo cuando intentó ayudarlos. Después de matar al egipcio que oprimía a un hebreo, pensó que su gente entendería que Dios lo estaba llamando para liberarlos. Pero en lugar de recibirlo con gratitud, lo rechazaron con dureza. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Éxodo 2:14. Ese rechazo lo llevó a huir al desierto, lejos de todo lo que conocía. No entendía que Dios estaba usando esa aparente derrota para moldearlo, para transformarlo en el líder que más adelante guiaría a Israel a la libertad. David también conoció la traición de aquellos que debían apoyarlo. Desde su juventud, cuando ni siquiera su padre lo consideró digno de ser presentado ante Samuel, hasta los años en que Saúl lo persiguió con odio, David enfrentó el desprecio de quienes lo rodeaban. En su propia casa no fue visto como alguien importante, y después de haber servido fielmente al rey, tuvo que huir como un fugitivo, escondiéndose en cuevas y vagando como un hombre sin identidad. Pero en medio de ese proceso, Dios estaba formando en él un corazón conforme a su voluntad. Lo que parecía un exilio injusto era, en realidad, la preparación para reinar. En los momentos de mayor desesperación, David se aferró a una verdad que sostuvo su espíritu. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Pablo, quien después de su conversión entregó su vida a la predicación del evangelio, enfrentó la burla y la desconfianza incluso entre los mismos creyentes, antes de ser el apóstol que llevó el mensaje de Cristo por el mundo.
Tuvo que atravesar el desprecio de aquellos que recordaban su pasado y dudaban de su transformación. En sus cartas, Pablo escribió sobre las tribulaciones que soportó, pero en ninguna de ellas expresó quejas, sino que encontró en el sufrimiento una causa para crecer en su fe. En 2 Corintios 12:9 declaró con convicción: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El rechazo es una prueba que puede convertirse en una fortaleza. Dios no permitió que Moisés se quedara en la comodidad del palacio porque tenía algo mayor para él. No permitió que David fuera aceptado fácilmente porque estaba formando en él un carácter digno del trono. No permitió que Pablo tuviera un camino sin oposición porque cada desafío lo acercaba más a la dependencia de su gracia. Cuando Dios permite el rechazo, no es para destruir, sino para edificar, para refinar la fe y prepararla para algo que aún no se puede ver. En el dolor de ser rechazado por un hijo, la fe se ve desafiada. La tendencia humana es buscar explicaciones, tratar de comprender lo que parece incomprensible. Sin embargo, hay un llamado más alto en medio de la prueba: confiar en Dios sin reservas, aunque el panorama parezca oscuro. En Habacuc 3:17-18, el profeta expresa una verdad que solo se comprende desde una fe madura. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. La fe que ha sido probada en el rechazo se convierte en una fe que no depende de las circunstancias. No se basa en lo que los ojos pueden ver, ni en la respuesta inmediata a las oraciones. Es una fe que se aferra a Dios en medio de la incertidumbre, que no se doblega ante el dolor y que encuentra su fortaleza en la convicción de que Él sigue siendo soberano. Jesús enseñó que aquellos que le siguen enfrentarán oposición, incluso de quienes están más cerca. En Mateo 10:36 declaró: los enemigos del hombre serán los de su casa. Esta afirmación no es una maldición, sino una advertencia de que muchas veces el rechazo será parte del camino. Sin embargo, también dejó una promesa que sostiene en los momentos de mayor angustia: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Dios no abandona a quienes han sido rechazados, no se aparta de aquellos que han amado y no han sido correspondidos. Su presencia es constante, su fidelidad es inquebrantable. La prueba que hoy parece insoportable es el terreno donde Dios está edificando algo eterno. Cuando la fe permanece firme en medio del dolor, el corazón es fortalecido y la dependencia en Dios se vuelve absoluta. Las Escrituras revelan que cada prueba tiene un propósito. Santiago 1, 2 o 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La resistencia que se desarrolla en la prueba permite que la fe no se derrumbe ante la adversidad. En Romanos 5, 3, 4, Pablo reafirma esta verdad: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El rechazo de un hijo no es el final de la historia, no es la señal de que todo está perdido, ni una prueba de que Dios ha abandonado. Es el escenario donde la fe puede crecer, donde la confianza en Dios puede ser llevada a un nivel más profundo, donde el carácter puede ser moldeado para cumplir el propósito divino. Dios no desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Cada lágrima tiene un significado, cada oración es escuchada, cada clamor es recibido. En Apocalipsis 21:4 hay una promesa que trasciende cualquier dolor: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquel que hoy siente el peso del rechazo no está solo. Dios sigue obrando, sigue guiando, sigue sosteniendo.
La historia aún no ha terminado y la obra que Él ha comenzado llegará a su cumplimiento. En Filipenses 1:6, la certeza de esa verdad es clara, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El rechazo no es una sentencia de derrota, sino una oportunidad para que la fe sea fortalecida. Moisés fue rechazado antes de ser líder. David fue despreciado antes de ser rey. Pablo fue cuestionado antes de ser apóstol. Jesús fue traicionado antes de resucitar. En cada caso, Dios tenía un propósito mayor que solo se reveló después de la prueba. Dios sigue siendo fiel. Su amor no cambia. Su plan sigue en marcha. Y lo que hoy parece un camino de dolor, en sus manos se convertirá en testimonio de su gloria. El rechazo de un hijo puede convertirse en un peso insoportable, una carga que parece sofocar la esperanza y desgarrar el alma. En la mente resuena la misma pregunta una y otra vez: ¿por qué? No hay palabras que alivien completamente la sensación de haber sido olvidado, ni explicaciones que justifiquen el dolor de ver cómo aquellos que una vez fueron pequeños en los brazos ahora eligen distanciarse. Sin embargo, más allá de la angustia, más allá de la incertidumbre, hay una verdad inquebrantable que trasciende el sufrimiento. Dios sigue en control. Aunque todo parezca derrumbarse, aunque la soledad se convierta en una constante, aunque los días se tiñan de tristeza, su presencia permanece. La tendencia humana es buscar respuestas en lo visible, encontrar razones que expliquen lo que parece inexplicable. Sin embargo, Dios opera en dimensiones que escapan al entendimiento. Su propósito no siempre se revela de inmediato. Su obra no se ajusta a los tiempos del hombre. Su mano guía incluso cuando parece oculta. En las Escrituras, una y otra vez se muestra cómo los caminos del Señor son más altos, cómo su amor se extiende incluso en medio del rechazo. La historia de Israel lo demuestra con claridad. A lo largo de los siglos, este pueblo escogido por Dios respondió con ingratitud, idolatría y desprecio a la fidelidad divina. En Isaías 49:15, el Señor formula una pregunta que confronta la realidad del amor humano. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En la fragilidad de la vida las relaciones pueden quebrarse, los lazos pueden debilitarse, las promesas pueden romperse. Pero Dios no es como el hombre. Su amor no se condiciona, su fidelidad no se interrumpe. Cuando el rechazo golpea, cuando los lazos familiares parecen desgastarse, cuando la distancia se impone, su voz resuena con una certeza inquebrantable. Él sigue ahí. A veces, la separación no es una señal de abandono, sino un llamado a depender por completo de aquel que nunca falla. Las Escrituras están llenas de momentos en los que Dios permitió que sus siervos pasaran por el desierto del rechazo para enseñarles a depender solo de Él. Moisés, después de haber sido despreciado por su propio pueblo, pasó 40 años en la soledad del desierto antes de ser llamado a liderar. Elías, después de haber demostrado el poder de Dios en el monte Carmelo, tuvo que huir y esconderse, sintiéndose completamente solo. Jesús, en la hora más oscura, fue abandonado por quienes habían prometido seguirlo hasta el final. En cada caso, la separación no significó el abandono divino, sino la preparación para un propósito mayor. Cuando un hijo se aleja, cuando su amor parece haberse enfriado, cuando la indiferencia se vuelve su único lenguaje, el corazón clama por respuestas. Pero Dios no siempre responde con explicaciones, sino con su presencia. En los momentos más oscuros, cuando las lágrimas parecen no cesar, cuando el alma se siente desgastada, cuando el vacío se hace insoportable, Él sigue estando ahí. El rechazo humano no define el amor de Dios. La ausencia de aquellos a quienes se ama no es evidencia de que Dios se ha apartado.
Al contrario, es en esos momentos cuando su voz se hace más clara, cuando su consuelo se vuelve más profundo, cuando su abrazo invisible sostiene con más fuerza. El hombre fue diseñado para depender de Dios, pero muchas veces busca su seguridad en otras personas. El amor de los hijos es un regalo, pero nunca fue destinado a ocupar el lugar del amor divino. Cuando ese lazo se rompe, cuando el afecto se convierte en distancia, cuando las palabras se apagan, Dios permite que el alma vuelva a la única fuente que nunca se agota. Su amor no se desgasta, no se enfría, no se interrumpe. Es eterno, inmutable, absoluto. En la Escritura se repite una y otra vez la invitación a confiar, a descansar, a soltar el control. El ser humano intenta aferrarse a lo que conoce, lucha por retener lo que se escapa de sus manos, pero Dios llama a rendirse, a dejar de pelear contra lo inevitable, a confiar en que su plan sigue en marcha, incluso cuando todo parece perdido. En Salmo 55, 22, el Señor dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. La desesperación no cambia las circunstancias. La angustia no trae de vuelta a los hijos que se han ido. La culpa no reconstruye lo que se ha roto. Pero Dios no ha pedido que su pueblo cargue con el peso del rechazo. Ha pedido que confíen, que descansen en su soberanía, que suelten lo que no pueden controlar, que dejen en sus manos lo que está más allá de su capacidad. En Mateo 11:28 Jesús declara: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El rechazo puede sentirse como un abandono definitivo, pero en las manos de Dios se convierte en un llamado a una relación más profunda con Él. Las lágrimas derramadas en su presencia no son en vano. Cada oración es escuchada, cada clamor es recibido. No hay súplica que quede sin respuesta. La espera puede parecer interminable, el proceso puede parecer injusto, pero Dios nunca deja una obra inconclusa. En Filipenses 1:6 la promesa es clara: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La restauración no siempre sucede en los tiempos esperados. A veces los años pasan sin cambios visibles. A veces la distancia parece definitiva. Pero Dios sigue obrando. Su espíritu sigue tocando corazones. Su amor sigue persiguiendo a aquellos que se han alejado. En la parábola del hijo pródigo, el padre no salió a buscar al hijo cuando éste decidió irse. No intentó retenerlo, no luchó contra su decisión, esperó, mantuvo su corazón firme. Y cuando llegó el momento, el hijo volvió. El amor de Dios no obliga, no impone, no presiona. Espera pacientemente el regreso de aquellos que se han alejado. No todos los caminos son inmediatos. Algunos tardan en encontrar el camino de vuelta. Algunos necesitan tocar fondo antes de levantar la mirada. Algunos no regresan en el tiempo que se espera, pero eso no significa que Dios haya dejado de obrar. En Isaías 41:10, Dios habla con una ternura que atraviesa cualquier angustia. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No hay rechazo que pueda cambiar esa verdad. No hay distancia que pueda separar de su amor. No hay dolor que sea mayor que su fidelidad. El rechazo de un hijo no define la vida de un padre, no determina su valor, no establece su identidad. En Cristo la identidad es inquebrantable, el amor es inmutable, la esperanza es eterna. Dios sigue siendo Dios, aunque todo lo demás parezca derrumbarse. Su plan sigue intacto, aunque las circunstancias parezcan adversas. Su amor sigue abrazando, aunque los brazos humanos se hayan cerrado. En Jeremías 17:7-8, la Escritura declara: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor,
sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La confianza en Dios no evita el dolor, pero lo transforma. No impide el rechazo, pero lo redime. No elimina la prueba, pero la llena de propósito. Dios sigue siendo fiel. Su amor sigue sosteniendo. Y lo que hoy parece un vacío sin sentido, en sus manos se convertirá en testimonio de restauración. El rechazo de un hijo puede parecer una sentencia definitiva, una barrera infranqueable que separa corazones y deja una sensación de pérdida imposible de reparar. En el silencio de la ausencia, en la frialdad de la indiferencia, el alma busca respuestas y no siempre las encuentra. A veces la distancia crece sin explicación. Otras veces las palabras se convierten en armas que hieren más que cualquier abandono. Sin embargo, incluso cuando todo parece indicar que el vínculo se ha roto para siempre, Dios sigue teniendo el control. El amor que ha sido sembrado no ha desaparecido. La oración que ha sido elevada no ha sido ignorada. La promesa de restauración sigue en pie. La Biblia revela que la separación nunca es el final de la historia cuando Dios está obrando. El hijo pródigo tomó su herencia y se marchó, convencido de que su futuro no incluía el hogar que lo vio crecer. Su decisión no fue impulsiva ni momentánea. Fue una determinación consciente de cortar lazos, de buscar su propio camino lejos de la influencia de su padre. La distancia que impuso no fue solo física, sino también emocional y espiritual. Creyó que podía construir una vida independiente, que el amor paternal no era suficiente, que lo que estaba fuera de casa era más atractivo. Pero la historia no terminó ahí. En la parábola de Lucas 15 se describe cómo el hijo menor derrochó todo lo que tenía y terminó sumido en la desesperación. Solo cuando tocó fondo pudo reconocer el error de su decisión. Fue en la escasez donde recordó la abundancia, en la soledad donde anheló la compañía que había despreciado, en la desesperanza donde entendió que había dejado atrás lo más valioso. En ese punto, el orgullo se quebrantó, la autosuficiencia se desplomó y solo quedó una opción: volver. El padre nunca salió a buscarlo, nunca lo obligó a regresar, nunca lo persiguió para intentar convencerlo de su amor, solo esperó. Su amor no se debilitó con el tiempo ni se apagó con la distancia. No permitió que la desesperación lo dominara, ni que la incertidumbre lo destruyera. Confiaba en que lo que había sembrado en el corazón de su hijo no había sido en vano. El regreso no fue inmediato ni fácil. La vergüenza, el miedo y la incertidumbre fueron obstáculos que el hijo tuvo que superar antes de tomar la decisión de volver. Pero cuando lo hizo, encontró algo que no esperaba: un padre que lo recibió con los brazos abiertos. No hubo reproches, no hubo castigo, no hubo palabras de condenación. Solo un abrazo que restauró lo que parecía irreparable. Un amor que cubrió toda transgresión. Una celebración que marcó el inicio de una nueva oportunidad. El rechazo de un hijo no siempre es definitivo. Puede parecer que la distancia se ha vuelto insalvable, que la relación ha sido destruida sin posibilidad de restauración. Pero Dios no obra con prisas, ni se limita a lo que los ojos pueden ver. Su espíritu sigue tocando corazones, sigue llamando en lo más profundo, sigue obrando en lo invisible. Aunque la restauración no suceda en el tiempo esperado, aunque la espera parezca interminable, la obra de Dios sigue avanzando. En Jeremías 31, 16, 10, 17, el Señor hace una promesa que trasciende generaciones: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Estas palabras no fueron dirigidas a un individuo en particular, sino a todo un pueblo que había sido arrancado de su hogar y llevado al exilio. Lo que parecía una separación definitiva no lo era. Dios aseguró que el regreso ocurriría en su tiempo perfecto.
que lo que se había perdido sería restaurado, que las lágrimas no serían en vano. A lo largo de las Escrituras, la restauración sigue un patrón divino. No es inmediata, no siempre ocurre de la manera esperada, pero es real. José fue separado de su padre durante años, vendido como esclavo y dado por muerto. Su padre creyó que nunca volvería a verlo, que la historia de su hijo había terminado en tragedia. Pero Dios tenía un plan mayor. En el momento correcto, cuando todo parecía imposible, José fue restaurado a su familia, y lo que había sido una historia de dolor se convirtió en un testimonio de redención. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. La espera puede ser dolorosa, la incertidumbre puede ser agotadora, pero su fidelidad es inquebrantable. En Isaías 55, 8, 9, el Señor declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La restauración no siempre sigue un camino lógico, ni se desarrolla según expectativas humanas. Dios obra en formas que no pueden anticiparse, en tiempos que no pueden controlarse, en maneras que superan todo entendimiento. La fe en la restauración no es una ilusión ni un simple deseo, sino una confianza firme en el carácter de Dios. La oración no es en vano, la intercesión tiene poder, la esperanza no es inútil. En Marcos 11:24, Jesús enseñó: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta no es una promesa de respuestas inmediatas, sino una invitación a creer, a confiar en que Dios escucha y actúa, aunque sus caminos no siempre sean evidentes. El enemigo intentará sembrar desesperanza, hacer creer que el rechazo es definitivo, que la distancia es permanente. Pero la Escritura enseña lo contrario. Dios es especialista en restaurar lo que parece perdido, en sanar lo que parece irremediable, en redimir lo que parece roto. En Joel 2:25 el Señor declara: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Su promesa no es solo de restauración, sino de restitución, de recuperación de lo que parecía haber sido destruido sin remedio. No hay corazón que Dios no pueda tocar, no hay muro que Él no pueda derribar, no hay distancia que su amor no pueda acortar. Su poder no está limitado por la terquedad humana, su gracia no es restringida por el tiempo, su misericordia no se agota con la resistencia de aquellos que se han alejado. En Malaquías 4:6 se anuncia una obra de restauración que solo Dios puede realizar. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta no es solo una profecía sobre el futuro, sino una declaración del poder de Dios para sanar las relaciones rotas. El corazón de un hijo puede endurecerse, pero el Espíritu Santo sigue obrando. La separación puede parecer definitiva, pero la mano de Dios sigue tendida. En cada oración elevadas en lágrimas, en cada clamor silencioso, en la presencia de Dios, hay un eco que resuena en la eternidad. Él no es indiferente al dolor, no es ajeno al sufrimiento, no ignora el quebranto de un corazón que anhela restauración. Su amor es más grande que cualquier obstáculo, su fidelidad es más firme que cualquier resistencia, su poder es más fuerte que cualquier rechazo. El hijo pródigo regresó porque el amor del padre nunca se apagó. José fue restaurado porque el propósito de Dios nunca se detuvo. Israel volvió del exilio porque la promesa divina nunca se quebrantó. Lo que parece imposible en manos humanas es completamente alcanzable en las manos de Dios. En su tiempo perfecto, en su manera soberana, lo que hoy parece una historia de dolor puede convertirse en un testimonio de redención. El rechazo puede parecer una herida que nunca cierra, un dolor que se arrastra con el peso de la ausencia y la incertidumbre. La mente se llena de preguntas sin respuesta.
El corazón lucha por comprender lo que parece incomprensible. En medio de la angustia, la esperanza puede desvanecerse, la fe puede tambalear y la sensación de pérdida puede parecer irreversible. Pero la historia no termina en el dolor. En las manos de Dios, cada prueba se convierte en un escenario para la redención. Cada lágrima es vista, cada oración es escuchada y cada corazón quebrantado es sostenido por su amor inquebrantable. Dios transforma lo que parece ser el final en el principio de una nueva obra. En Romanos 8:28, la promesa resuena con una verdad absoluta. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El rechazo, la distancia, el silencio, todo está dentro del plan divino, incluso cuando no puede entenderse de inmediato. El enemigo quiere hacer creer que el dolor es permanente, que la historia ya está escrita, que nada cambiará, pero Dios no deja nada inconcluso. En la Escritura, el sufrimiento nunca es el destino final de los que confían en el Señor. Job perdió todo lo que tenía, sufrió el desprecio de sus amigos, fue humillado, pero Dios restauró su vida con mayor abundancia de la que jamás había imaginado. José fue traicionado, vendido y encarcelado, pero el propósito de Dios lo elevó a un lugar de honra y lo convirtió en instrumento de salvación para su familia. Israel vivió el exilio, lloró la pérdida de su tierra, sintió el abandono, pero Dios lo restauró y lo trajo de vuelta a su hogar. El proceso no siempre es inmediato ni libre de dolor, pero la fidelidad de Dios permanece. En Lamentaciones 3:22-23 se declara: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La historia no termina con el sufrimiento. La restauración es parte del carácter de Dios. Su plan no se detiene por el rechazo de los hombres. Su amor no cambia con la ingratitud. Su propósito no es frustrado por la decisión de aquellos que se han alejado. La restauración no siempre ocurre de la manera esperada. A veces, Dios trabaja en silencio, transformando corazones sin que se pueda ver el proceso. Otras veces, la espera parece prolongarse más de lo que el alma puede soportar. Pero Dios no olvida. En Isaías 43:19, el Señor declara: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lo que hoy parece un lugar árido y sin esperanza puede convertirse en el escenario de un milagro. La fidelidad de Dios no se basa en las emociones humanas ni en las circunstancias visibles. Su obra no depende del tiempo del hombre ni de la lógica terrenal. En 2 Corintios 5:7 se recuerda una verdad esencial: porque por fe andamos, no por vista. La fe es lo que sostiene cuando todo lo demás parece desmoronarse. La fe es lo que permite esperar cuando la razón dice que todo está perdido. La fe es lo que mantiene de pie cuando la carga parece insoportable. El enemigo intentará llenar la mente de dudas, sembrar la idea de que la distancia es definitiva, que el rechazo es permanente. Pero Dios es el Dios de lo imposible, el Dios que abre puertas donde solo hay muros, el Dios que restaura lo que parecía destruido. En Jeremías 32:27, Él hace una pregunta que confronta toda incredulidad. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nada está fuera del alcance de su poder. Nada es demasiado difícil para sus manos. Nada es definitivo cuando su voluntad está en acción. La vida de aquellos que han sido llamados por Él no está sujeta a las decisiones de los hombres, sino a su propósito eterno. Lo que parece una pérdida irreparable puede ser la antesala de una restauración gloriosa. El amor de Dios es la única certeza inquebrantable en medio del dolor. No cambia, no se debilita, no se apaga con el tiempo.
En Romanos 8, 38, 39, Pablo declara con absoluta seguridad: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El rechazo de un hijo puede quebrantar el corazón, pero no puede separarlo del amor de Dios. La distancia puede parecer insalvable, pero no es más grande que su misericordia. La indiferencia puede causar dolor, pero no es mayor que su fidelidad. Dios sigue sosteniendo, sigue obrando, sigue llamando. Su amor sigue persiguiendo a aquellos que se han alejado. Su gracia sigue tocando corazones. Su espíritu sigue moviéndose donde la vista no puede alcanzar. En Hebreos 10:23 se encuentra una exhortación que debe sostener el alma en los momentos más difíciles. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La fidelidad de Dios es la única roca sobre la cual se puede descansar sin temor. Aunque todo lo demás se derrumbe, aunque las relaciones humanas fallen, aunque el rechazo parezca definitivo, su fidelidad es inquebrantable. El proceso puede ser largo, la espera puede ser dolorosa, pero el resultado en las manos de Dios siempre será glorioso. No hay oración que quede sin respuesta, no hay clamor que no sea escuchado, no hay fe que sea ignorada. En Mateo 21:22, Jesús dejó una promesa que atraviesa el tiempo: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Las lágrimas derramadas en su presencia no son en vano. La esperanza puesta en sus manos no es desperdiciada. La confianza depositada en Él no será avergonzada. En Isaías 40:31 se encuentra la seguridad de aquellos que esperan en Dios. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios sigue sosteniendo con su mano poderosa. Su plan sigue en marcha. Su amor sigue siendo la respuesta para todo corazón herido. No hay nada que Él no pueda restaurar. No hay historia que Él no pueda reescribir. No hay relación que Él no pueda sanar. En su tiempo, en su manera, con su poder, Dios traerá a cumplimiento su propósito. La espera no es en vano. La fe no es en vano. Su amor nunca ha fallado y nunca fallará. El rechazo de un hijo es una de las pruebas más difíciles que puede enfrentar el corazón humano. No solo duele, sino que desafía la identidad, sacude la seguridad y pone a prueba la fe en niveles que pocos comprenden. La ausencia de una explicación, la frialdad de una mirada indiferente, el silencio donde antes hubo amor. Cada uno de estos golpes deja marcas invisibles, pero profundas. Sin embargo, el rechazo no es el final. No es una sentencia definitiva ni una señal de que todo se ha perdido. En las manos de Dios, incluso aquello que parece una herida incurable puede convertirse en un testimonio de su gloria. En la vida hay momentos en los que Dios permite que ciertos lazos se rompan, no como un castigo, sino como un acto de misericordia. Hay batallas que no se pueden pelear con las manos, relaciones que no se pueden restaurar con la fuerza humana, corazones que solo el Espíritu Santo puede transformar. El alma tiende a aferrarse a lo conocido, a luchar contra el vacío, a tratar de reconstruir lo que parece derrumbarse. Pero Dios no obra dentro de las limitaciones humanas. Sus caminos no siguen la lógica del hombre. Sus tiempos no se ajustan a los relojes terrenales. Él permite la separación, la distancia, el silencio, cuando sabe que algo más grande está en procesos. En ocasiones Dios usa el rechazo para proteger. Hay situaciones en las que la presencia de un hijo en la vida de sus padres puede convertirse en una fuente de angustia constante, en un obstáculo para el crecimiento espiritual, en un lazo que drena más de lo que edifica. No todos los alejamientos son pérdidas. Algunos son liberaciones disfrazadas de dolor.
En la Escritura, Dios no solo restaura, también separa cuando es necesario. Lot y Abraham tuvieron que tomar caminos distintos para que el propósito de Dios se cumpliera. Pablo y Bernabé se distanciaron porque sus misiones eran diferentes. Jesús mismo enseñó que su mensaje no siempre uniría a las familias, sino que muchas veces causaría división. El dolor de la separación puede nublar la vista, pero cuando Dios está en control, ninguna distancia es un error. Ningún adiós es definitivo sin su permiso. Aceptar la soberanía de Dios en medio del rechazo no significa resignarse, sino confiar. Significa soltar la carga que no fue diseñada para ser llevada en fuerzas humanas. Significa comprender que el amor de Dios es más grande que el dolor de la ausencia. Hay momentos en los que Dios responde las oraciones de formas inesperadas. Se pide restauración, pero Él responde con transformación. Se pide un regreso, pero Él concede un propósito. Se clama por la cercanía de un hijo, pero en su lugar, Él ofrece una cercanía más profunda con su presencia. En la vida de aquellos que han sido rechazados por sus hijos, Dios derrama una gracia especial. No es un abandono, sino una preparación. No es una pérdida, sino una redirección. Muchos han encontrado en ese espacio vacío una relación más profunda con Dios, un llamado que antes no podían escuchar, una paz que solo puede nacer de la entrega total. La identidad de un padre o una madre no está definida por la aceptación de un hijo, sino por el amor inquebrantable del Padre Celestial. En la Escritura hay una realidad innegable: el dolor precede la gloria. José tuvo que ser traicionado antes de ser exaltado. David tuvo que ser perseguido antes de ser coronado. Jesús tuvo que ser rechazado antes de resucitar. En cada historia de separación, de pérdida, de sufrimiento, Dios estaba obrando algo mayor. Nada de lo que sucede escapa de su propósito. Ninguna lágrima es ignorada, ninguna herida es pasada por alto. El rechazo, cuando es entregado en las manos de Dios, se convierte en el crisol donde la fe es purificada, donde el corazón es fortalecido, donde el espíritu es preparado para recibir algo mucho más grande. El rechazo de un hijo puede sentirse como una batalla perdida, pero en Dios no hay derrotas, no hay situaciones sin propósito, no hay heridas sin sanidad, no hay pérdidas sin redención. Cada historia en la Biblia que comenzó con separación terminó en restauración o en una revelación más grande del plan divino. Dios no es un espectador pasivo del sufrimiento de sus hijos. Él está activo, moviendo las piezas, preparando el camino, usando lo que parece un final para escribir un nuevo comienzo. El mayor error que el enemigo quiere que cometan aquellos que han sido rechazados es que se definan por el dolor. Quiere que crean que ya no tienen propósito, que ya no son valiosos, que su identidad se ha perdido con la ausencia de sus hijos. Pero la verdad es otra. En Cristo la identidad es firme, inquebrantable, eterna. No está ligada a las circunstancias, ni depende de la aceptación de otros. No se debilita con el desprecio, ni se desvanece con el tiempo. Dios sigue siendo Dios, su amor sigue siendo suficiente, su presencia sigue siendo el mayor consuelo. La vida no termina con el rechazo. Aún hay caminos por recorrer, aún hay propósito por cumplir, aún hay gloria por revelar. Dios no ha cerrado el libro, solo ha pasado la página. El amor de un hijo puede haberse enfriado, pero el amor de Dios sigue ardiendo con la misma intensidad. La historia no ha terminado, porque cuando Dios está en control, cada final es solo el inicio de algo nuevo.